Muchas gracias a Loris por la invitación, Macarena, a todos, en verdad. Para mí siempre participar de un debate desde Santiago me nutre mucho porque en los años que estuve haciendo mi doctorado en Berlín, viví mucho con muchos colegas chilenos que se convirtieron en mi familia. Entonces me nutrí también mucho de la historia política de Chile. Y de hecho, esta propuesta que les traigo hoy, porque es una aproximación a una investigación de una parte ya consolidada, pero de otra que va en camino, también incluía una parte del terremoto del 85 en Chile, bajo el régimen de Pinochet, pero la quité porque todavía me falta mucho por investigar sobre ella, ¿no? Pero repito esto, lo que les voy a presentar es una aproximación, aunque mi tesis doctoral trata sobre el terremoto del 70, esa parte ya está más consolidada, un libro próximo a publicarse y congresos hechos alrededor de ello. Y la parte de Alberto Fujimori es una parte nueva que está comenzando a emerger. Pero bueno, pasemos al dato. Yo estoy hablando de desastres contemporáneos y propaganda política. Coincido con la aclaración que hizo Macarena en que los desastres, con que se le denomina popularmente desastres naturales, no lo son tal cual, ¿no? De hecho, hay todo un debate teórico desde la geografía contemporánea que discute esto y que ahorita lo vamos a ver. Pero algo que sí quiero comenzar enfatizando es que en el Perú las catástrofes naturales, entre comillas, han formado parte de la historia nacional en un largo proceso de adaptación, en donde inundaciones, huaicos, aluviones, erupciones volcánicas, el propio fenómeno del Niño, han tenido una incidencia a nivel, desde la parte meteorológica a nivel importante. Sin embargo, los fenómenos telúricos, que es una historia común que compartimos con Chile, han sido los que más protagonismo han tenido en el acontecer de los eventos catastróficos nacionales, dejando pues un superlativo impacto destructivo y mortífero a lo largo de nuestra historia, o por lo menos desde lo que se tiene registro con la llegada de los españoles, ¿no? Digamos desde el siglo XVI. Eh, el tema ha sido cuando estos fenómenos naturales pues, han influido o han confluido en espacios territoriales en donde hay una importante cantidad de población. Y es ahí donde se quiebra el equilibrio de una sociedad, ¿no? Es decir, un, un, un terremoto o una avalancha o un desastre de esta naturaleza se convierte en una alteración de un orden tanto interno como externo en el sistema social. Entonces es una crisis que resulta ser situacional, pero que va a producir una emergencia, que es una situación adversa, que resulta repentina o improvista cuando hablamos de terremotos, ¿no? Quizás cuando hablemos del fenómeno del Niño, cuando aún así pueda ser ya predecido con el acontecer de los cambios meteorológicos que se dan, que son más graduales, igual termina transformando ciertas situaciones de manera irruptiva, perdón, en ciertos aconteceres, ¿no? Pero un terremoto en sí requiere decisiones inmediatas y acertadas para poder superar. Entonces, un desastre telúrico se convierte en sí en un desastre cuando confluyen elementos en correlación que son más determinados por las condiciones socioeconómicas o físicas de una ocupación urbana, ¿no? Y ahí existe un alto riesgo de que un desastre se pueda producir, ¿no? En sí, aquí hablamos de infraestructuras inseguras, viviendas en condiciones precarias, sistemas políticos, decisiones políticas, en fin, infraestructuras, vías de comunicación, entre otros elementos que hacen que una catástrofe se vuelva ya, digamos, de magnitudes, que un fenómeno natural produzca un desastre de magnitudes bastante importantes. Entonces es detalle trascendental comprender que los desastres no son naturales, sino más bien son fenómenos sociales. Pero más aún cuando estos desastres se vuelven también en una plataforma política, hablamos de la conjugación de elementos en el que los medios de comunicación y las decisiones políticas van a tener ligación
con la tratativa que se le dé a un acontecimiento. Y aquí sí quiero hablar sobre la influencia que va a tener el poder de la información a partir de la segunda mitad del siglo XX con la expansión de la comunicación de masas, coadyuvado sobre todo por la expansión de la televisión, ¿no? Ya hoy por hoy, en el siglo XXI, podemos hablar del Internet como el gran poder comunicativo global, pero para el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, es sobre todo la televisión la que va a tener ese protagonismo. Y sobre la cobertura de una serie de acontecimientos y la simultaneidad que le otorga este recurso, es que muchas de las agendas políticas de turno en diversos gobiernos a nivel global han tenido estrategias mediáticas para poder utilizar los recursos que esta plataforma comunicativa otorgaba. Y en regiones como la de América Latina, la ocurrencia de desastres naturales de importante envergadura se convirtió justamente en oportunidades políticas para diversos regímenes para obtener diferentes tipos de réditos, sobre todo imágenes que se traducen en estrategias de visibilización sobre políticas y acción, lo que le otorgaban cierta legitimidad a democracias que resultan ser debilitadas o incluso dictaduras que han logrado a través de los desastres una plataforma de dimensión transnacional en su capacidad de respuesta y acción. Y yo me centro en dos estudios de caso, ya que no tenemos mucho tiempo, vamos de lleno a los casos. Un caso que ya lo he trabajado de una manera bastante amplia, el terremoto de 1970, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Si hablamos de un terremoto, tenemos condiciones físicas que no podemos eludir. Estamos hablando que también las compartimos con Chile y gran parte del norte de Sudamérica. La placa de Nazca, en un proceso de subducción cortical, perdón, con la placa sudamericana, que genera una constante fricción y que esta fricción trae como consecuencia la ocurrencia de diversos fenómenos como los terremotos que pueden tener una gran magnitud y tener una intensidad destructiva bastante grande cuando los epicentros de estos movimientos telúricos se producen cerca a zonas urbanas grandemente pobladas, ¿no? Entonces es una característica física. El territorio del Perú y el territorio de Chile comparten un inminente peligro natural y una propensión recurrente a que los sismos se produzcan, sobre todo de grandes intensidades, ¿no? Y sumado a esto, en el caso concreto de lo que ocurre en el terremoto de 1970, es que también se va a confluir un fenómeno que está ligado con los efectos del calentamiento global sobre el planeta, que sería los derretimientos progresivos de los hielos y las nieves perpetuas de la Cordillera Blanca, el pico, la sección de la cordillera andina peruana más elevada eh, del territorio nacional, ¿no? Y que en ella se han producido a lo largo del siglo XX una recurrencia de constantes desbordes de lagunas glaciares que se han traducido luego en aluviones y en avalanchas de nieves perpetuas que han colapsado y se han precipitado sobre valles interandinos y que han traído pues la desaparición y destrucción de grandes ciudades en el interior del país, sobre todo en lo que se llamaría el callejón de Guaylas, ¿no? Una investigación ya profusa que ha hecho el historiador Mascarey sobre esta recurrencia e incidencia de este tipo de fenómenos en el territorio peruano. Pero el terremoto del Perú del 31 de mayo del año 1970, un terremoto que alcanzó 7.8 grados en la escala momento y que tuvo una gran intensidad destructiva en el territorio peruano. 22 provincias se vieron afectadas por la magnitud de este terremoto, a distintos niveles, por supuesto, que se dio sobre todo en el departamento de Ancash como foco de casi la gran mayoría del poder destructivo reflejado, aunque también departamentos como Lima, La Libertad y Huánuco también se vieron impactados por por los efectos de este sismo, ¿no? Entonces, el sismo vio
de importante, uno de sus importantes efectos fue que se producía otro fenómeno natural, que fue el de una avalancha que se precipitó desde el Nevado Huascarán y que enterró por completo a la ciudad de Yungay, dejando 5.000 personas enterradas en vida y, bueno, en cerca de 13.000 en su recorrido hacia el Océano Pacífico. Eh, la catástrofe va a dejar un saldo de 20.000 desaparecidos, 50.000 muertos, aproximadamente 150.000 heridos y más de 1 millón de damnificados en todo el territorio de distintos niveles de gradaje. Estamos hablando de un evento que impactó en casi el 10% de la población nacional, en casi el 10% de la población nacional. En ese momento el territorio peruano tenía cerca de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, aquí vemos imágenes de lo que fue ese terremoto, la destrucción de la ciudad de Huaraz, que fue una de las más impactadas por la violencia del sismo, y acá vemos imágenes de lo que fue el aluvión del Nevado Huascarán, y que enterró a una ciudad que estaría en este mero centro, ¿no? Imágenes de solamente el cementerio de Yungay, donde supervivieron cerca de 80 personas, refugiadas curiosamente en un lugar de muerte, ¿no? Imágenes de lo que fue la ciudad y cómo terminó. Aquí tenemos imágenes del recorrido que tuvo esta avalancha en color amarillo. El color naranja fue una avalancha anterior que se produjo en Rajirka en el año 62, que fue el preludio y la antesala de lo que sería este terremoto. Bueno, el terremoto dio un gran impacto a nivel global, ¿no? En un momento en el que los desastres se comenzaban a interpretar desde el interés de la ayuda humanitaria internacional como centrales y merecedores de una asistencia regulada, ¿no? Porque hasta ese momento la ayuda humanitaria estaba circunscrita a situaciones de genocidio y de movilización en guerras, más no ante ocurrencia de desastres. Entonces, la plataforma que va a brindar, la plataforma comunicacional que va a brindar el desastre va a ser importante para comenzar a difundir estas ideas. Y pues, corresponsales de todo el mundo van a llegar al Perú a cubrir las incidencias del terremoto. Y entonces el gobierno va a haber en un gobierno de corte dictatorial. Estamos hablando de un régimen militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado, que va a llegar al poder en el año 68 mediante un golpe de Estado, y con una política de reformas y transformaciones que va a ser denominada la famosa Revolución Peruana, eh, y que va a iniciar una agresiva transformación con reformas como la reforma agraria instaurada en el año 69, y que se va a ver para, digamos, tomar las tierras de los grandes señores terratenientes, para la redundancia, del Perú a jóvenes a nuevos grupos de campesinos y colectivos para que haya una regulación ya, digamos, demandada hacia décadas de un ordenamiento nuevo, ¿no? Lo cierto es que estas transformaciones radicales van a coincidir con la ocurrencia de ese terremoto y siendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el líder del gobierno, va a iniciar de una manera inmediata todo el despliegue de su capacidad logística para asistir a las víctimas. Entonces vamos a tener una confluencia de las tres Fuerzas Armadas junto con la Guardia Nacional para la asistencia a damnificados, ¿no? La Fuerza Aérea llevando suministros y recogiendo heridos desde el interior de la zona altoandina afectada, una marina de guerra instalada en las ciudades portuarias eh, para contar con hospitales itinerantes, y un ejército que va a comenzar a censar a la población y va a iniciar acciones de remoción de escombros y el censo de víctimas de una manera importante. A estas acciones se va a sumar la de la inmediata ayuda humanitaria internacional, que va a llegar de todas partes del mundo. Tengo registradas cerca de 60 naciones que trasladaron ayudas de manera directa o indirecta al territorio peruano, entre ellos recursos económicos, capital humano también, y suministros que van a ser conducidos de una manera importante. Lo cierto es que este despliegue de ayuda internacional va a también tener en estas vías de comunicación va a ser impregnado por una agenda política internacional, ¿no? Y los primeros gobiernos que van a responder a ello van a ser sobre todo gobiernos que están dentro del debate político en la década de los 60 y el primer año de la década del 70, que va a ser el gobierno norteamericano, el gobierno soviético y el gobierno cubano, que también de manera directa va a tratar de establecer vínculos directos con el Perú. Y acá tenemos una imagen de Richard Nixon
organizando los suministros, o de Fidel Castro donando sangre para los damnificados del Perú. Entonces, esta ayuda humanitaria mediática a nivel internacional se tradujo en políticas, en las agendas políticas globales. Yo me planteo que sí, ¿no? Acá tenemos la presencia de Pat Nixon, que va a llegar al Perú trayendo un gran apoyo humanitario de manera decidida, en búsqueda de un reencuentro, dadas las medidas que tomó Velasco en la toma de la IPC en el 68, que había hecho un distanciamiento importante con el gobierno norteamericano de Nixon. Bueno, todavía no era Nixon, ¿no? Pero un cambio, un giro radical que va a otorgar el terremoto para tratar de restablecer las relaciones diplomáticas de manera directa con el Perú, ¿no? Y la Unión Soviética, como respuesta, un establecimiento de un puente aéreo, el primer puente aéreo Moscú-América Latina, que se va a dar con Lima sobre la llevada de suministros hasta el territorio afectado, ¿no? Cerca de 22 aviones Antonov van a llegar con ayuda humanitaria directa. Uno de ellos, bueno, la idea del puente aéreo es 60 aviones, pero uno va a colapsar en el océano, frente al océano del Atlántico Norte, y frente a ello se va a frenar por un tiempo el puente aéreo, luego va a ser retomado y va a culminar la ayuda soviética hasta septiembre del 70. Cuba va a acercarse al Perú a raíz de estas labores, y el propio Perú va a encontrar en esta plataforma una oportunidad para visibilizar las relaciones internacionales que va a tener, ¿no? Acá tenemos el recibimiento del gobierno peruano a la primera dama norteamericana en el Grupo 8 de la Fuerza Aérea, la llegada de suministros por parte de la Peace Corps al territorio peruano, e iniciar un proyecto de cooperación para la reconstrucción de las zonas afectadas, que va a ser importante. De hecho, el gobierno americano, a nivel de cifras, va a ser el gobierno que más va a apoyar al Perú en los momentos durante la rehabilitación de la zona afectada. Pero también vamos a tener la presencia soviética en el territorio, la llegada de aviones, casas prefabricadas, hospitales, asistencia médica, también con muchos recursos que se van a quedar en el Perú, aviones, helicópteros, equipo médico, en fin, que van a formar parte de ese vínculo, y esto va a permitir también afianzar las relaciones del Perú con este gobierno. La visibilización de la ayuda exterior al Perú va a terminar construyendo y consolidando una mediatización mutua. Y ahí es donde yo veo la oportunidad que el Perú va a aprovechar, en que la propaganda que va a otorgar los medios de prensa internacional van a servir también para difundir el manejo de la crisis que el Perú está haciendo. Y en ello la estrategia fue no solamente buscar cómo el gobierno peruano se compromete con la emergencia, sino además poner en evidencia cómo el Perú intenta establecer nuevos vínculos internacionales en una política nunca antes vista para la historia peruana de no alineamiento internacional, en donde se busca más bien en medio de la Guerra Fría un acercamiento a todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que recursos que ayuden a la reconstrucción y a otros proyectos de desarrollo permiten consolidando una participación importante. Entonces, la llegada de acercamientos a Estados Unidos, Japón, Unión Soviética, Alemania, Cuba, Naciones Unidas va a ser importante. Ya acabo, Macarena. El fenómeno del niño, bueno, todavía nos falta hablar del fenómeno del niño. El fenómeno del niño, como bien saben, es otro escenario donde yo identifico ahora, también con esta aproximación, una incidencia importante, un fenómeno que se da por la corriente de Humboldt y que hace que cada 3 o 7 años aguas de la corriente contraecuatorial lleguen impacten en un equilibrio meteorológico, a que se produzcan lluvias en la zona norte del Perú, y esto caliente una temperatura de 10 grados inferior al común de temperatura del Pacífico ecuatorial sudamericano. Esto produce inundaciones, produce sequías en grandes partes del mundo, es un fenómeno global en líneas generales. Y cuando las aguas inciden de una manera realmente importante, se transforman en meganiños que van a tener impacto, y los últimos dos más importantes registros en la historia peruana van a ser las del año 82-83 y las del año 97 y 98. Pero esto se produce en medio del gobierno de Alberto Fujimori, un gobierno que se caracterizó
una década, por una década muy convulsa en un primer gobierno en donde se luchó contra el terrorismo, en donde hubo que recortar una hiperinflación que destruía los bolsillos de la economía nacional en el último gobierno, en el primer gobierno de Alan García, y que mediante el autogolpe que transforma al gobierno de Fujimori en una dictadura civil, termina pues logrando una lucha acérrima contra el terrorismo, y para el año 95 Fujimori va a ser reelegido como presidente para un periodo más con toda la legitimidad del caso por los entre comillas, éxitos logrados en la lucha antisubversiva y en la recuperación económica mediante una política de privatización de empresas. Lo cierto es que este segundo gobierno va a ser asumido por Fujimori de una manera mucho más activa, trasladando su persona como capital político individual hacia lugares del interior del país y creando lealtades políticas que hasta el día de hoy se traducen en una vinculación con él, ¿no? Pero se va a dar el proceso gradual de copamiento del aparato del Estado mediante el uso y el recurso de las comunicaciones para visibilizar su política. Y en ello, pues evidentemente, la política de privatizaciones mediante el modelo neoliberal va a comenzar a calar en incidencia en la empresa local y va a producirse un gran desempleo y el inicio de una crisis económica que va a haber en el año 98 serias repercusiones. Y ese va a ser el momento en el que se produzca el fenómeno del niño. También se acababa de realizar la operación Chaville-Guantánamo en el 97, pero el fenómeno del niño va a tener un impacto importante. Y el fenómeno del niño va a impactar en casi todo el norte durante cerca de 4 meses, y el aparato comunicacional instaurado ya por el Servicio Nacional de Inteligencia, liderado por Vladimiro Montesinos, va a terminar buscando la desacreditación de posibles opositores políticos y legitimar la acción del Estado en la asistencia nacional de cara a una segunda campaña electoral en el año 2000. Se buscaba cultivar justamente ese capital personalizado de Fujimori en ese liderazgo político para la opinión pública. Entonces el desastre le va a permitir a él vender una imagen de eficiencia, de acción, tanto a nivel nacional como internacional, como ingeniero que era, y el operador eficaz que requería la emergencia de esta naturaleza. Entonces, la imagen de Fujimori en medio de la asistencia, con la prensa nacional e internacional cubriendo cómo él asistía a las víctimas, construía canales de contención ante las inundaciones, va a ser el pan de cada día que se va a reflejar en su liderazgo, ¿no? Esos caminos, esas recurrencias que él va a lograr. Esta parte hay que confluirla con mucha más evidencia a nivel de fuentes, pero es sin lugar a dudas la plataforma comunicacional que él otorga lo que le va a dar un lugar importante en la discusión nacional. Entonces, ya como sé que ya no tengo tiempo, a modo de conclusión, solamente encargar, estos son dos ejemplos de cómo dos regímenes autoritarios, de corte autoritario en la historia del Perú, van a aprovechar la oportunidad de construir una visibilización de múltiples acciones, ¿no? En el afán de legitimar su capacidad de respuesta en medio de la crisis, ¿no? Esto se va a traducir en que pues se exista una plataforma de imagen política que trascienda las fronteras, no solamente haya una idea de ambos personajes de hacerse de un capital a nivel nacional, sino que también a nivel internacional se logren múltiples objetivos, ¿no? Un reconocimiento del régimen, pero a la vez la captación de recursos para proyectos de desarrollo. En ese sentido, la propaganda política ligada a efectos y el control frente a desastres ha formado parte o forma parte siempre de las agendas políticas de turno, ¿no? Mediante la mediatización de la emergencia y de la labor asistencial frente a ella, se ha dado pues los argumentos perfectos para poder legitimar la acción política como efectiva, ¿no? Más aún con regímenes en donde la democracia está debilitada y estos regímenes terminan siendo eh, eh, regímenes autoritarios en muchos casos, ¿no? O dictaduras en muchos casos, mejor dicho, ¿no? Lo cierto es que la investigación plantea
por presentar estos ejemplos, que tienen que ser todavía aún mucho más analizados y profundizados, pero lo cierto es que ver a estos actores políticos que capitalizan ese material que otorga la emergencia ante desastres no naturales, son un instrumento de apertura para poder consolidar sus agendas. Y es importante verlos dentro de ese contexto mucho más amplio. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias.